Hola, gracias por acompañarnos una vez más en Reunidos. Con un programa interesante. Vamos a escuchar a Eduardo Bocco, que nos relate cómo está viviendo esta hibernación, esta crisis económica y social. Y vamos a hablar con una pareja que es de los más importantes consultores políticos que tiene Córdoba y que a nivel nacional también ya está haciendo su incursión en forma muy clara. Los espero. Eduardo, ¿cómo te va? El gusto de escucharte y poder intercambiar con vos algunas ideas. ¿Cómo andas vos? Hola Javier, un placer, gracias por la invitación y un placer estar siempre en Canal C, donde es un poco mi casa. Me sentí muy bien durante los casi 3 años que estuve y aprovecho para saludarlos y desearles feliz 15º aniversario otra vez. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Mira, vos sabés que los últimos programas, obviamente, el monotema que tenemos y que venimos desarrollando tiene que ver con el COVID-19 y con todas las implicancias a nivel sanitario, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, por nombrar a algunas de las aristas que se puede tocar. Me interesa saber, vos sos un analista político importante, tu opinión de cómo ves la reacción de la dirigencia política con este tema, más allá de que el oficialismo ha tomado obviamente algunas banderas, pero pareciera que empezamos con una foto y que vamos entrando en posteriores fotos que no son tan buenas. No sé cuál es tu opinión. Mirá, primero yo quiero dar mi punto de vista muy breve, Javi, sobre este tema. Me parece que acá se está planteando una falsa dicotomía, que es la salud de la gente o la economía, y no es así. Es la salud con la economía, o la economía con la salud, porque están íntimamente vinculadas, tienen mucho que ver uno con la otra, y me parece que son dos cosas que tienen que ir juntas. No se pueden plantear una u otra, como que vos vas a elegir o blanco o negro. Me parece que es una actitud desmedida, una posición muy radicalizada y errónea. Acá debemos acertarle al tema sanitario y después acompañarlo de la mejor manera posible con una recuperación de la economía, que en realidad no va a ser recuperación de la economía, va a ser el daño menor posible. A eso tiene que apostar no solo este gobierno, el mundo, porque hay que recordar que este es un problema que se da en todo el mundo. A ver, ha recurrido a la maquinita Donald Trump, que es el presidente del país más fuerte de la Tierra. ¿Cómo no vamos a recurrir nosotros? Si no, la otra salida eran las cuasimonedas, que era una cosa mucho más delicada, mucho más riesgosa, y que el Fondo Monetario Internacional no la ve con buenos ojos, y hoy somos aliados del fondo. Nosotros estamos en una situación de gran debilidad, Me parece que tenemos que resolver esas cosas antes que las fotos de los dirigentes políticos, que me parece que analizar solo los errores políticos de comunicación o de gesto en este momento no es prioritario. Me da la impresión a mí, Javier, porque, a mí me gusta el presidente verlo hablar como se pone al frente de la crisis sanitaria y no aplaudiéndolo a Moyano, que eso es claramente un error. Pero yo, como analista, a lo de Moyano, habida cuenta el problema que tiene la Argentina, lo de Moyano debe ser una anécdota y nada más. Y nada más. Los dueños de la Argentina no son hoy los Moyanos, somos nosotros. Eduardo, el presidente está... Sí. No, y volviendo al enfoque inicial tuyo, que creo que es el debate que sobre todo para Argentina, en el debate que hemos entrado, ya estamos ingresando a una nueva etapa de la cuarentena. ¿Crees que así como el presidente ha focalizado muchísimas de sus decisiones en un comité de expertos sanitarios, está faltando ese nivel de decisiones acompañadas en lo económico que permita ver cómo se empieza a reactivar la Argentina?
Sí, todo el mundo viene hablando de que sería necesario un comité de expertos Exacto. económicos. Eso es casi imposible porque son miradas muy disímiles. Hay que darle al gobierno la responsabilidad de que avance con esto. Para eso lo votó la gente. Obviamente nadie sabía de esta crisis, pero me parece que el gobierno tiene que empezar a dar respuestas económicas, porque si no, el que no se muera por el virus se va a morir, o va a tener serios problemas para subsistir económicamente el afectado y su familia, ¿no? Digo, me parece que lo que hay que buscar acá es un consenso político, porque esto no es economía, es política económica. Vos lo sabés mucho mejor que yo, porque tenés una gran formación en esos temas. Esto son decisiones de política económica y ver hacia dónde vamos. A ver, que escuchemos al fondo es una necesidad porque hoy estamos atados al Fondo Monetario Internacional. Me parece que va por ahí. Nosotros hemos elegido una situación para salir de la cuarentena muy seria y muy interesante una mirada como la de Alemania, por ejemplo, o la de Wuhan, en China. Lo que pasa es que no tenemos la billetera china ni la de Alemania. Por eso, en España, que es un país de los más postergados en Europa, si vos tenés un restaurante y lo tenés cerrado, el Estado te paga el alquiler y la nómina salarial. Eso en Argentina es imposible. ¿Estamos? Sí, No estamos. se puede cumplir bajo ningún punto de vista. Entonces hay que ser ingenioso. Digo, no quiero ser infantil en el razonamiento, pero hay que buscar salidas ingeniosas, porque nosotros la plata no la tenemos y no tenemos quien nos la preste. Porque cuando nos prestaron la gastamos mal. Eduardo, y vos mencionaste España. En España ya se empieza a hablar de un nuevo pacto de la Moncloa. ¿Será esta la oportunidad de Argentina de generar los consensos necesarios para tratar de refundar Argentina? Porque realmente el contexto económico con la negociación de la deuda es complicado, el Fondo Monetario tiene sus intereses obviamente, lo social con los índices de pobreza y desempleo se van a ver más complicados. ¿Será este el momento de consensos básicos donde toda la dirigencia política tenga que acompañar? Querido Javier, yo soy un gran defensor del pacto de la Moncloa, un gran defensor. Me parece que el consenso y el pacto es una manera de ajustarse al nuevo orden internacional. Lo que no tengo claro, y vos a esto también lo conocés bien, es si nuestra clase dirigente está a la altura y ha madurado lo suficiente para eso. Cuando digo nuestra clase suficiente, no quiero ser pijotero y quedarme corto porque es muy fácil decir la clase política. No, esto no es un problema de la clase política, es un problema de toda la clase dirigente en la Argentina. Los empresarios, los sindicalistas, los actores sociales, los profesionales, los medios de comunicación, todos tenemos que estar ahí en esa nueva Argentina. Lo que no sé es si estamos a la altura. Eduardo, ¿y te imaginas obviamente lo que todo el mundo plantea, que es un nuevo esquema de trabajo? Y te hago la pregunta porque da la sensación que en el resto del mundo, este nuevo mundo de trabajo con todo lo virtual en el medio, con todo lo que es evitar la presencialidad, pareciera que se va a instalar de forma mucho más práctica y sólida que en Argentina. Porque en Argentina indudablemente podrá haber algunas personas que puedan llevar adelante esta tarea en forma virtual, pero muchísimas personas, sobre todo aquellas que están en la informalidad, tienen que estar en forma presencial. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Digo, en lo que a futuro concierne. Obviamente, mi análisis es que Argentina no ha estado preparado para esta coyuntura. ¿Lo ves de esa manera? ¿Crees que esto avanza sí o sí por ese lado? Da la impresión de que hay un avance y se viene registrando un avance desde hace algunos años. Argentina todavía no había tomado nota. Ahora estamos rápidamente y a los empujones acomodándonos a la situación. Figúrate, esta nota hace un mes yo hubiera ido a Canal C y la hubiéramos hecho así. Hoy la estamos haciendo a través de una teleconferencia y a través de elementos que nos brinda la tecnología, y es muy probable que en distintos trabajos se utilicen estos sistemas. Skype, ahora el moderno Zoom, que es el que está de moda, Jitsi, o tantos de
sistema para llevar adelante jornadas de teletrabajo, sobre todo en situaciones que así lo permitan. Mi temor es que este asunto no sirva para golpear al salario aún más, ¿no? Que eso me parece que es un dato a tener en cuenta para esta situación. En tu opinión, lo que tiene que ver con este nuevo formato, y no quiero conceptualizar en el mecanismo de el presidente gobernando por decretos de necesidad y un Congreso que necesariamente tiene que reunirse, digo, hay que encontrar la posibilidad. Pero te da la sensación, claro, te da la sensación que vamos hacia un mundo en donde ese debate entre democracias liberales y populismos se va a dar, donde va a haber un cercenamiento de libertades mayor, ¿o crees que esto cuando volvamos a la normalidad volverá a ser como antes? No, en los sistemas democráticos como el nuestro, el cercenamiento de la libertad es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. No va a haber cercenamiento de libertad. Porque me parece que este presidente no apuesta a eso. Me parece que la oposición en esta crisis se ha portado muy bien, lo ha acompañado muy bien, lo ha acompañado seriamente y sin mezquindad. No creo yo que en el futuro se registre lo que vos decís. Honradamente no lo creo. Eduardo, bueno, queremos saludarte, quiero agradecerte. Desde ya para nosotros tu opinión es muy valiosa, así que seguramente seguiremos charlando. En algún momento volverá a ser algo más presencial, pero si no lo seguiremos haciendo por estos medios. Muchísimas gracias y te mando un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo a vos y a todo el entrañable equipo que está ahí trabajando contigo. Hasta siempre. Chao, gracias. Pablo Subán y Gustavo Córdoba son consultores políticos de Córdoba, con trascendencia nacional, que la verdad que hacen un trabajo muy profesional, pero aparte han formado una hermosa familia. Es increíble cómo el tiempo pasa, presencialmente hace mucho que no los veo, pero voy a tener el gusto de charlar con ellos ahora, así que los saludo. Paola, Gustavo, ¿cómo les va? El gusto de verlos y de poder intercambiar algunas ideas en esto que es Reunidos. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto que nos hayas invitado y que podamos charlar en este espacio sobre lo que nos está pasando a todos los argentinos, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Javier, es bueno verte en ese rol, ¿no? Detrás, estás del otro lado ahora, está muy bueno aprender, yo sé que tenés la capacidad, además te jerarquiza tu trayectoria política también para saber qué preguntar y en qué profundizar, ¿no? Te agradezco, Gustavo, muchas gracias. Mira, la verdad que me interesaba muchísimo charlar con ustedes. Obviamente preguntarles cómo están viendo todo esto. Hay algunas conclusiones que entre todos vamos sacando en forma bastante natural por el solo hecho de leer, de escuchar. Pero sí tiro un disparador que tiene que ver con este rol de los oficialismos casi hegemónico en la conducción de la pandemia, incluido a aquellos líderes mundiales que no tomaron las mejores medidas al principio, como Boris Johnson, como Donald Trump, pero que aún así siguen con un alto nivel de aceptación. ¿Tiene que ver con alguna idiosincrasia propia del ser humano, de la necesidad del conductor en momentos claves de su vida? Bueno, esto es bastante típico, lo hemos visto, lo hemos estudiado, desde la academia está bastante probado el hecho de que en un momento crítico, en un momento de alarma, de riesgo, la población tiende a seguir la indicación del líder que está conduciendo ese proceso de liderazgo, de crisis, ¿verdad? Sí es cierto que en algunos casos sorprende un poco, como por ejemplo en el caso de Trump, que ha tenido un desempeño bastante complicado de comprender al comienzo, pero está frente justamente a una
elección en muy poquitos meses, así que hay que ver cómo el electorado se comporta en torno a esa figura que es la que más cercana está en torno a una elección. Gustavo, ¿cómo lo percibes? Mira, yo creo que cuando uno vota a un presidente, vota de manera implícita la capacidad de gestionar una crisis. El problema cuando esos líderes o esos presidentes no dan a la altura, ¿no?, de las expectativas. Es ahí en donde empiezan los problemas, es ahí en donde hay como una especie de frustración, ¿no?, en cada uno de nosotros, que vemos cómo se podrían haber tomado medidas o se podrían haber hecho determinadas acciones antes de tiempo y que podrían haber colaborado en mejorar la situación. Eso es lo que les está pasando a todos los presidentes, a todos los líderes mundiales. Todos están aprendiendo sobre la marcha. Esta es una crisis inédita, no hay ningún parámetro para poder compararla con absolutamente nada. Y creo que el punto es la capacidad de respuesta, la capacidad de salir adelante, la capacidad de escuchar, sobre todo de escuchar a los que más saben, ¿no? Me parece a mí que hay un punto muy interesante de aprendizaje de la mayoría, salvo el caso que hablaba Paola recién de Donald Trump, que parece no aprender. Yo creo que Bolsonaro es otro presidente que está a la par de Donald Trump, y Boris Johnson, fíjate vos, él que decía que no se iba a contagiar, que estaba todo bien, incluso lo vimos saludando a miles de ingleses en la mano, diciéndole no nos vamos a contagiar, terminó, ¿no?, poniéndose al frente de esta lucha en Inglaterra, bueno, cambiando de posición. Lo que nos deja como enseñanza, creo, para la dirigencia política y para los que estamos en el tema de la comunicación, es cambiar los tonos, ¿no? Tener más empatía. Me parece que todos estábamos poco preparados y se ve en el grado altísimo de improvisación, los mensajes. Hay como una especie de perseguir el lucimiento, ¿no?, de la mayoría de la dirigencia política, como para que falta que le pongan el nombre gestión fulanito de tal, o fulanita de tal, para remarcar que lo hicieron ellos. Yo creo que hoy la ciudadanía quiere, primero, líderes que no improvisen, y segundo, que no tengan un excesivo protagonismo en su ego. Creo que esa es te diría, el clima de opinión reinante en este momento. Y aprovecho, a ver, me quedo pensando en esto. Cuando todos fuimos conociendo, sobre todo obviamente con un delay de tiempo de China a Europa y después posteriormente a América, norte, sur, el dilema parecía ser, e incluso era planteado públicamente, como salud y economía. Cuando empiezan a pasar los días, no solamente en Argentina, con todos los problemas sociales y económicos que tenemos, sino a nivel mundial, claramente ya el debate ya no es ni salud y economía, sino que es salud o economía. Eso se empieza a percibir en el humor social, en el ciudadano argentino, en el mundo. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que sí, se percibe claramente. Nosotros hemos hecho una encuesta en marzo, otra encuesta ahora en abril, y se percibe claramente ese dilema, sobre todo en la clase política, me parece, porque en la opinión pública está clarísimo que la salud está por encima de todo. Hay arriba de un 80% de acuerdo en torno a la necesidad de priorizar los temas que tienen que ver con la salud por sobre los temas de la economía. Ahora, a mí déjame que te agregue una cuestión en ese sentido, como reflexión personal. Me parece que, y también trayendo un poco a colación lo que nos preguntabas al comienzo, esto de las oficialitis y de los oficialismos. Me parece que lo que tenemos que ver es que no es la salud o la economía, o la salud y la economía, sino la política la que está reivindicando de alguna manera su rol, el Estado que está reivindicando su rol como el único que puede articular y gestionar las soluciones que son necesarias en momentos de crisis como la que está atravesando la humanidad. Fíjate que todas las
recursos que se han puesto para atravesar este momento son pura y exclusivamente gestión de la política, de los oficialismos y de las fuerzas de la oposición, que en el caso de Argentina mayoritariamente están contribuyendo con el Estado argentino, ya no con el presidente Alberto Fernández, sino con el Estado argentino, con el gobierno argentino, y formando parte de esas soluciones, cosa que no está pasando de la misma forma en muchos países latinoamericanos. Gustavo, un concepto te pido. No, impecable, coincido con Paola. A ver, simplemente te agregaría, refiriéndonos a la Argentina, que puede haber conflicto, sobre todo en la oposición, por este protagonismo que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que para mí, de hecho, es el jefe de la oposición en la Argentina. Creo que en el PRO pueden haber quedado sensibles, ¿no?, a algunos de sus compañeros o compañeras de ruta, como Patricia Bullrich, o el propio Mauricio Macri, que está en un segundo plano, ¿no?, con muy poco posicionamiento público. Pero creo que en el fondo todos pensamos que en estos momentos no son los más apropiados para la politiquería, ¿no?, para el provecho político particular. Creo que hoy la Argentina ha dado dos grandes muestras, creo que al mundo. Por un lado, este criterio que bien lo decía Paola en su análisis, y en segundo lugar, el haber aprovechado el tiempo. Fíjate que en esta pandemia hay tres recursos críticos: el tiempo, el dinero, o sea, tu capacidad financiera, y la infraestructura sanitaria, ¿no? Digo, sabiendo que la Argentina no tiene ni una buena infraestructura sanitaria, ni tampoco recursos económicos, nos quedaba únicamente el tiempo. Y me parece que la mayoría de la sociedad argentina que hoy está apoyando la gestión de Alberto Fernández, y mirá, nunca he visto un apoyo tan contundente ni tan fuerte. Ver a un presidente cerca de entre el 80 y el 90% de aprobación es algo que solamente se explica en este contexto de pandemia, y hay que hablar también de que es un contexto de consensos precarios, ¿no?, o de consensos relativos. Se construyó demasiado rápido ese casi entre 80 y 90%, con lo cual te diría que ante cualquier error o cualquier pifia en las decisiones del gobierno nacional, ese casi 80-90% puede caer también dramáticamente. Después del corte necesito hacerles una pregunta para los dos, pero tienen que pensar como hasta ahora contestando Paola. Y tiene que ver con esto. Hay una hermosa comparación entre los liderazgos femeninos y masculinos que tienen que ver con cómo han reaccionado los gobiernos con el COVID-19. Después del corte me lo contestan. Cuando hablábamos recién de una comparación que es muy interesante, de liderazgo femenino y liderazgos masculinos, lo que tiene que ver con el COVID-19. Realmente cómo han encarado la pandemia la primer ministra de Nueva Zelanda, en Islandia, en Noruega, en Dinamarca, donde gobiernan mujeres, por así decirlo, y donde los efectos y los resultados que han conseguido son excelentes. Y la verdad que es inevitable que le haga la pregunta a Paola, le voy a tener que decir a Gustavo que también nos diga algo de cómo ven eso. Digo, un solo ejemplo y con esto voy, porque si no me extiendo demasiado. Cuando leo, por ejemplo, que la primer ministra de Noruega le lee en forma pública cuentos a los más niños para generar empatía, me imagino que tiene mucho que ver con eso que decías vos, Paola, y que después también transfirió Gustavo, de la necesidad de liderazgos que generen empatía. ¿Eso tiene que ver con una mujer conduciendo los destinos de un país? Sí, tiene mucho que ver. La comunicación política que acompaña no está separada de la política, de la gestión política o de las políticas públicas, como querramos llamarlo, tiene mucho que ver con la empatía, porque tiene que ver con esa cercanía necesaria con la gente, con el ciudadano, con que el ciudadano sienta que son interpretados sus
deseos, sus necesidades, sus reclamos, que son atendidos, pero además estas mujeres que están liderando en este momento en sus países, que lamentablemente son pocas, porque han quedado pocas mujeres líderes al frente de los ejecutivos de sus países. La verdad es que yo desconozco numéricamente cómo han gestionado su situación de salud, o de salud pública, mejor dicho, en sus países, pero sí conozco porque he seguido su comunicación durante estos pocos días, que parecen eternos, pero que han sido pocos días. Y la verdad es que lo que las destaca como comunicadoras de su política es la empatía, como vos bien decías, una decisión firme, es decir, mostrar fortaleza, mostrar decisión, mostrar que son firmes en lo que se ha decidido y que tienen seguridad que lo que están llevando adelante es lo que corresponde hacer. Estas tres cosas que yo detallé recién, que es la empatía, que es la información oportuna y concreta, la firmeza en las decisiones y además el buen uso de las redes sociales, contribuyen a llevar certeza donde solamente hay en este momento incertidumbre. Gustavo, te aprovecho los pocos minutos que quedan. Parece que lo hacen mucho mejor las mujeres que los hombres, pero necesito preguntarte esto. En el caso de ustedes, que trabajan, por ejemplo, mucho un esquema con los esquemas de encuestas, ¿indudablemente cambia este esquema de trabajo a futuro? ¿Va a ser lo mismo que te abran una puerta para poder entrar a un domicilio? ¿O si ven un nuevo formato en lo que es dimensión cuantitativa de números para el tema de encuestas? Bueno, hoy más que nunca el híbrido entre la ciencia dura y las ciencias blandas se va a dar, ¿no? El Big Data, todo lo que son encuestas online, creo que es un hecho, y esta pandemia lo único que ha logrado es acelerar los tiempos de esto, ¿no? Digo, la encuesta tradicional, una vez que se levante la cuarentena, posiblemente pueda volver a hacerse, pero indudablemente que estamos todavía especulando, no sabemos bien cuándo va a ser el día después, ni qué contorno va a tener nuestra sociedad a nivel mundial después de esta pandemia, ¿no? Gustavo, Paola, Gustavo, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. La verdad que me quedo con muchos conceptos muy interesantes. Bueno, y hasta la oportunidad donde seguramente presencialmente podamos volver a encontrarnos, y si no, vamos a seguir en contacto de esta manera. Les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por compartir reunidos. No, la amistad hay que celebrarla permanentemente, Javier. Y la verdad gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias a todos. Estamos felices de contar con tu amistad también. Gracias. Hasta la próxima.